Paz y bien, hermanos y hermanas, paz y bien, amigos de Fe TV. Este es un nuevo espacio donde voy a estar compartiendo con ustedes un café capuchino. Yo soy Fray Francisco Castillo y soy fraile capuchino. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando un poco en este nuevo espacio sobre un misterio o sobre podemos decir, algo indispensable para nosotros como cristianos. Un tema súper importante que lo vemos todos los días, ¿verdad? Que lo celebramos todos los días y que tuvimos su solemnidad hace escasos apenas 2 semanas. Es la Eucaristía. Pero vamos a ver un poco sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana. Dentro de este espacio vamos a dialogar un poco a profundidad sobre lo que es la Eucaristía. Pero vamos a verlo en 2 sentidos, un poco de unas pinceladas históricas sobre lo que ha sido la Eucaristía durante todos estos 2000 años y también vamos a ver un poco sobre lo que es verdaderamente la vida eucarística, que nos daremos cuenta que es más que simplemente ir a misa o estar en la adoración eucarística, sino que implica toda nuestra vida. Así que la verdadera vida eucarística. Así que acompáñenos en este momento y yo les voy a pedir antes de comenzar que si tienen una Biblia a mano, estamos por ahí, tienen algo a mano, el celular, lo que sea, donde tengan la Biblia, sáquenla porque la vamos a utilizar bastante en este espacio, especialmente para darnos cuenta cuáles van a ser los motivos o las situaciones más importantes que nos hablan de una verdadera vida eucarística. Bien, profundicemos en este misterio, profundicemos un poquito sobre la Eucaristía. Yo creo que es un misterio que todos vivimos constantemente, a veces nos dormimos durante la Eucaristía, a veces estamos ahí aburridos porque el Padre no está hablando de todo menos de las lecturas, o simplemente nos sentimos cansados o la monotonía de la Eucaristía. Pero vamos a empezar a darnos cuenta que es un misterio tan grande y tan indispensable dentro de la vida cristiana que es llamado como fuente y culmen de toda nuestra vida cristiana. Y es interesantísimo porque nuestro primer día en la iglesia lo tenemos en la Eucaristía, allá cuando nos bautizamos. Y el último día, después de muertos, vamos a una iglesia también para poder hacer nuestro funeral. Entonces, desde el primer momento en que comenzamos la vida cristiana hasta el último momento, está presente la Eucaristía. Y esto debemos de comprenderlo o comprender este misterio, profundizarlo, para poder verdaderamente vivir una vida, valga la redundancia, verdaderamente eucarística. A veces nos hacen una pregunta absurda y yo creo que podemos decirlo con tranquilidad. A veces llegan las personas y te dicen, Fray, ¿en qué momento empezó a celebrarse la Eucaristía? Y digamos, en realidad la pregunta debería de ser, ¿en qué momento la Iglesia ha dejado de celebrar la Eucaristía? ¿Por qué? Porque desde el primer momento en que Jesús tuvo la última cena con sus apóstoles, hasta el día de hoy, no se ha dejado de celebrar la Eucaristía. Desde un primer momento, los discípulos se dieron cuenta de que era más que simplemente una memoria o simplemente un aniversario de algo. Se dieron cuenta que era la conmemoración, o sea que Cristo se hacía presente en medio de la comunidad por la fracción del pan. Entonces la pregunta no puede ser, hermanos y hermanas, ¿en qué momento se empezó a celebrar la Eucaristía? Sino más bien, ¿en qué momento hemos dejado de celebrarla? Y la respuesta es nunca, desde nuestro comienzo de iglesia hasta el momento. Así que el Nuevo Testamento nos muestra la cena del Señor en los Evangelios y en la carta de los Corintios, de San Pablo a los Corintios. Y es súper interesante porque la carta de los Corintios y lo que dice en la carta a los Corintios sobre la Eucaristía, se piensa o se ha dicho que es como el fragmento de la última cena más antiguo de la Iglesia. Pero vamos a meternos un poquito en la historia de la Eucaristía, porque creo que es indispensable pensar o indispensable darse cuenta cuáles son aquellas pautas que ha seguido la Iglesia, aquellas tensiones también que ha tenido en el transcurso de la historia
y cómo nos llega hasta ahora la Eucaristía. Entonces, pongamos mucha atención. Vamos a empezar un poco en la edad antigua, aquellos padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los sucesores de los apóstoles. Entonces fueron los que empezaron como a darle forma a la doctrina, a agarrar todo lo que habían dicho los apóstoles, agarrar toda la doctrina de Jesús y empezar como a darle como un cuerpo dentro de la iglesia. Y ya desde ese momento, los mismos padres de la iglesia, que la mayoría fueron mártires por la fe, ya empezaban a vivir la Eucaristía de una manera impresionante, que creo que nosotros hoy en día deberíamos como de volver a ellos para entender realmente el significado de la Eucaristía, que no simplemente es tengo que ir el domingo porque si no es pecado, o simplemente decir, no, voy a ir porque voy a agradecer nada más y listo. No, sino que ellos ya, y nos van a mostrar, que se vivía la Eucaristía de una manera impresionante. El mismo San Ignacio de Antioquía, la edad antigua data del año 0 hasta el año 500, más o menos, en la era cristiana. San Ignacio de Antioquía, apenas en el año 100, o sea, 70 años, casi 60, 70 años después de la muerte de Jesús y la resurrección, dirá de una manera muy interesante: la Eucaristía es vivir según el domingo. Vivir según el domingo. Y la vida cristiana tiene que ser eso. Nuestra vida cristiana no solamente se queda en un momento específico del día o una hora a la semana, sino que tiene que ser un vivir según el domingo. Y hermoso, porque San Ignacio de Antioquía fue martirizado, fue tirado a los leones para que se lo devoraran. Dice en una carta que le hace a sus discípulos, le dice: déjenme ser alimento de las fieras, por medio de las cuales puedo yo alcanzar a Dios. Trigo soy de Dios que ha de ser molido por dientes de fieras, para ser presentado como pan limpio de Cristo. Es impresionante, hermanos y hermanas, lo que dice San Ignacio de Antioquía. Ya había una concepción sobre la Eucaristía que impregnaba totalmente la vida cristiana. Y creo que para nosotros tiene que ser también, yo creo que para reflexionar, de que también la Eucaristía tiene que impregnar toda nuestra vida cristiana. Por su parte, San Justino Mártir, que murió por ahí del año 150 después de Cristo, hace, como quien dice, una reflexión sobre la Eucaristía para aquellos que no creen verdaderamente que en la Eucaristía está Jesús. Y dice así: a este alimento lo llamamos Eucaristía, y nadie participa de ella a menos que crea que nuestra enseñanza es verdadera. No lo recibimos como pan o bebida comunes, tal como nos han enseñado. El alimento que se ha preparado en la Eucaristía a través de la oración eucarística que él pronunció es la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado. Impresionante cómo se va haciendo esta reflexión sobre la Eucaristía. Desde un primer momento, los cristianos entendieron de que la Eucaristía no era simplemente una memoria, sino que ahí se hacía presente Jesús, vivo y verdadero. San Cipriano dice que Dios no acepta el sacrificio de quien está en discordia. O sea, que también introduce la vida en comunidad como parte de la Eucaristía. No es una cuestión intimista, sino una cuestión que involucra a los hermanos. En general, los padres de la Iglesia decían que la Eucaristía no era solamente estar presentes en la fracción del pan, sino que había que irse convirtiendo y configurándose con Cristo hasta donarse por completo como Cristo a sus hermanos, hasta el punto de terminarse también nosotros, o más bien terminarse convirtiendo en otra Eucaristía para nuestros hermanos. Una cosa impresionante. Tengamos eso ahí porque vamos a avanzar un poquito y vamos a ir a la Edad Media, que aquí cambia un poco el panorama sobre la Eucaristía, porque vienen un poco de cuestionantes, empiezan las universidades, las órdenes religiosas, y se empieza a cuestionar desde dentro y desde fuera a la Iglesia. Entonces, en la Edad Media, desde el año 500 hasta el 1300, se empieza a reflexionar sobre cómo se hace presente Jesús en la Eucaristía. Si es real la presencia
o si es puro simbolismo. Claro, ya los primeros cristianos lo celebraban de una manera impresionante, ya lo vimos, pero nos empezamos a preguntar esto, ¿verdad? Como para ir aclarando doctrina, en la Edad Media se pregunta, ¿y cómo se hace presente Jesús? ¿Es mero simbolismo o verdaderamente está ahí en el pan y en el vino? Esto fue una cuestión que duró varios años para poderse resolver hasta que la iglesia dijo, realmente Cristo está presente en la Eucaristía. También vemos que se hacían las preguntas de quién se hace presente, si Cristo antes de morir o Cristo resucitado. Y al final se tiene ya la idea y se deja fijo en la doctrina de que es Cristo glorificado, que ha muerto, que ha padecido por nosotros y que ahora se nos dona en forma de pan. Y acá, algo hermosísimo para poder quitar todas esas dudas que habían dentro de la iglesia en aquel tiempo, el mismo misterio de Dios nos regala una fiesta importantísima, que la celebramos hace 2 semanas atrás, que es la fiesta del Corpus Christi, que fue por esa época que se promulgó, que fue en el año 1263, gracias a un milagro eucarístico en Italia. Entonces, si venían todas estas cuestionantes, si estaba presente, si no estaba presente, si vienen las cuestionantes de que quién realmente se hace presente, Jesús mismo nos lo confirma en este milagro eucarístico. Y se cierra la cuestionante, verdaderamente Cristo está presente en la Eucaristía. Y en este tiempo se hace una reflexión muy interesante sobre la Eucaristía. Y creo que es digno de ponerle atención. Sabemos que Dios, siendo sobremanera rico, que sin necesidad o sin necesitarnos a nosotros, se hizo pequeño para amarnos más de cerca. Hay un poema hermosísimo de Santa Teresa que dice que Dios, locamente enamorado, bajó de los cielos, se lanzó de los cielos para amarnos más de cerca. Y no simplemente bastando a hacerse pequeño, se muere por nosotros, por amor a nosotros. Y no bastando el morir por nosotros, resucita por nosotros. Y no bastándole la locura de amor, se queda todos los días en un pedacito de pan. Y esta reflexión la hacían en este tiempo. ¿Cómo no agradecerte, Señor, que te haces presente en nuestra vida por medio de la Eucaristía? Bien, entonces vemos esto y creo que nos quedamos bastante reflexionando sobre el verdadero alcance de la Eucaristía, que muchas veces no le ponemos atención. Entonces, en la Edad Media esto es lo que pasa, ¿sí? En la Edad Media vienen todos estos problemas de razón y fe, vienen estas preguntas, que si se hace presente, que si no se hace presente y todo lo demás. Ya sabemos que los primeros cristianos veían la Eucaristía como ese lugar donde nos transfigurábamos con Jesús. Y en la Edad Moderna aparecen, pensamos que ya se habían acabado las preguntas, pero después de 1300 a 1600, que fue la reforma de la iglesia y Lutero vino y hizo un cisma en la iglesia, se vienen más preguntas aún. Pensamos que habíamos ya, como quien dice, superado las preguntas gracias al milagro eucarístico, gracias a estas reflexiones, pero en la Edad Moderna vienen más preguntas. Y la pregunta del $1.000.000 en aquel tiempo era esta, que nosotros ya la sabemos porque es doctrina y gracias a Dios ya se reflexionó sobre eso y lo creemos porque por fe y porque verdaderamente Dios o Jesús está presente en la fracción del pan. Y viene esta pregunta: ¿se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo o el pan y el vino siguen haciendo pan y vino y como que Jesús viene a habitar dentro de ellos? Esa era la pregunta del millón. Si verdaderamente el pan y el vino se convertían en cuerpo y sangre o si seguían siendo pan y vino y después de eso nada más llegaba Jesús como a entrar, ¿no?, en el pan y en el vino.
Y ahí vienen todas las reflexiones sobre eso hasta que se queda y se deja ya como estipulado, y la doctrina nos dice que es el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan y el vino dejan de ser pan y vino y empieza el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero hay otro problema interesante que Lutero nos lo pone sobre la mesa. Pero vamos a una pausa comercial y ya pronto regresamos con más de Un Café Capuchino. No se vayan. Paz y bien, amigos de Fe TV. Soy Fray Francisco Castillo, fraile capuchino, y en su espacio, Un Café Capuchino. Y estamos hablando sobre la Eucaristía. Y vamos haciendo todo un proceso en la historia para después caer en la verdadera vida eucarística. Entonces estábamos hablando un poco sobre las edades, cómo se ha venido viendo la parte de la Eucaristía desde la edad antigua, desde la edad media, la edad moderna, y habíamos visto que se hacían muchas preguntas dentro de la historia de la Iglesia, como si se hace presente realmente Jesús en la Eucaristía o no se hace presente, cómo se hace presente y todo lo demás. Y ahora llegamos a un punto álgido en la Iglesia, porque llegamos al punto de la reforma, y cuando hay reforma en la Iglesia, todo se reforma y todo, como quien dice, se desordena y hay que volverlo a ordenar. Y esto pasa con Lutero. Y Lutero viene y nos pone a reflexionar sobre esto, ¿verdad? Ya sabemos que Lutero fue el que hizo el cisma de la Iglesia y hizo la reforma protestante. Lutero nos dice: Cristo solo se hace presente mientras dure la Eucaristía. Y la Iglesia de una vez dice: no. Cuando Cristo se hace presente para la eternidad. Entonces se cierra esto por acá y dice el Concilio de Trento, que se dará años después, por ahí de mediados del año 1500, 1550, se dará este concilio y se cierra la doctrina diciendo: verdaderamente Jesús se hace presente en la Eucaristía, y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ese cuerpo y esa sangre de Cristo permanecen ahí hasta que nosotros podamos alimentarnos de ella. Y así se cierra la parte doctrinal de la Eucaristía, después de tantas preguntas y después de tantos procesos, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde la Iglesia dice que el sacramento es fuente y culmen de la vida cristiana. O sea, desde el primer momento de nuestra vida cristiana, la Eucaristía está presente, y hasta el último momento de nuestra vida, la Eucaristía sigue presente en nuestra vida, si somos buenos cristianos. Bien, el sacramento es presencia, nos dice Romanos, presencia viva, sacrificio real y comunión. Romanos 12:1-2 nos dice lo siguiente: ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, San Pablo, amante de la Eucaristía, decía: los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto. No se acomoden a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Convirtámonos, en otras palabras, lo que nos quiere decir San Pablo, convirtámonos en una Eucaristía viva. Bien, dejemos la historia por ahí. Ya sabemos que la Iglesia, reflexionando dentro de sí misma y dentro del misterio de la Eucaristía, nos deja el camino abierto para que nosotros podamos vivir la Eucaristía fielmente y profundizarla cada vez que vamos a comulgar o cada vez que vamos a la misa. Y ya vimos también de que nos dice la Iglesia de que Cristo se hace presente en ese pan y en ese vino,
y que deja de ser pan y vino y se convierte en cuerpo y sangre de Cristo y que está ahí para que nosotros nos alimentemos y nos convirtamos en otra Eucaristía para nuestros hermanos. Pero dejemos la historia y entremos a la vivencia eclesial de la Eucaristía. Y creo que aquí, y vamos a detenernos bastante después de esta pincelada histórica sobre la Eucaristía, vamos a detenernos en este punto porque acá es donde tenemos que entender el verdadero alcance que tiene la Eucaristía. Uno a veces dice, bueno, voy a ir a misa, voy a ir a la Eucaristía y piensa que el misterio celebrado es simplemente para dejarlo ahí, ya lo celebramos y ya puedo irme a comer con mi familia o ya puedo seguir con mi vida o solamente voy para cumplir y ya luego sigo sin reflexionar en mí mismo, sin hacer exámenes de conciencia para ver qué tengo que cambiar, a quién tengo que perdonar o qué necesito en mi vida espiritual y todo lo demás. A veces pensamos eso y vamos a la Eucaristía y hasta nos dormimos a veces porque el Padre no habla cosas que sean interesantes o porque a veces cantan cantos que no nos ponen a bailar y todo lo demás. Y perdemos la parte de la Eucaristía como centro, fuente y culmen de nuestra vida y como profundidad que tiene un alcance impresionante y que vamos a ver en este momento. La Eucaristía es misterio creído y celebrado que se convierte en nosotros. Jesús, Eucaristía, da la fuerza para hacer nuestros los valores cristianos. Miren, acá en esto, amigos de Fe TV, yo creo que todos podemos juzgar esta parte. Yo creo que cuando nosotros nos sentimos como cabizbajos, sombríos, me encanta esa palabra, sombríos, porque es como verse la propia sombra, no mirar más allá de lo que yo voy viviendo. Cuando andamos sombríos, cuando andamos cabizbajos y vamos a la Eucaristía, a todos nos ha pasado y si no te ha pasado, creo que tienes que darte el chance para poder vivir la Eucaristía. A todos nos ha pasado que como que nos renovamos. Y no solo nos renovamos, sino que nos sentimos acompañados de Jesús para agarrar fuerzas y seguir luchando en la vida cotidiana, especialmente si tenemos alguna situación difícil en la que estamos pasando. Por eso, no es solamente para la participación en la misa y la devoción al Santísimo Sacramento, la vida eucarística, sino que abarca la vida entera. Y acá me encanta una parte hermosa de la liturgia, especialmente cuando ya se da la bendición final y el sacerdote dice, lo que aquí hemos vivido, podemos ir a compartirlo con el mundo. Y esa parte me encanta más o me gusta más a mí que decir pueden ir en la paz del Señor. Se puede hacer las dos partes en la Eucaristía. Pero esta segunda me encanta porque es lo que hemos vivido aquí, que es el misterio de la Eucaristía. Podemos ir a compartirlo con el mundo. Y entonces no dejamos la Eucaristía o entendemos la Eucaristía no como un momento encerrado en cuatro paredes, sino como el lugar donde yo voy a alimentarme. Y de ahí agarro fuerzas para seguir viviendo la Eucaristía fuera de los cuatro muros de la iglesia. La Eucaristía, y aquí viene la parte, si nosotros comprendemos que la profundidad va más allá de las cuatro paredes o la hora de la misa a la semana, nos vamos a dar cuenta que la Eucaristía va a cuestionar nuestra forma de estar en el mundo. Empezamos a cuestionar nuestra forma de estar en el mundo. Si verdaderamente vamos viviendo la Eucaristía, empezamos a cuestionar la forma de mirar la vida, la forma de relacionarnos con los otros, la forma de llevar nuestra vida y empezamos a caminar en la espiritualidad y a ser mejores cristianos. Y creo que para esto Mateo nos va a dar como unas pautas y creo que lo vamos a encontrar si quieren leer todo, Mateo 5, pero es la parte de las bienaventuranzas y ahí Jesús hace unas reflexiones y le dice a los discípulos cosas muy, muy delicadas y creo que tocan la forma de estar en el mundo como discípulos. Y no sé si se acuerdan que decía, se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. Se dijo tal cosa, pero yo les digo. Y así Jesús nos dice a nosotros que Él viene a transformar la forma de mirar o de estar en el mundo. Y así nos dice Mateo 5, del 43 al 48. Ustedes han oído que se dijo, solo agarro una partecita para no alargar la lectura del Evangelio.
Pero dice así, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores, así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos y injustos. También dice, si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué premio merecen? También hacen lo mismo los recaudadores de impuestos. Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? También hacen lo mismo los paganos. Por tanto, y aquí viene la parte que nos toca, sean perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes, que está en los cielos. Impresionante esta parte, porque esta parte se hace Eucaristía. Nosotros cuando vamos a la Eucaristía vamos a hablar y a estar con el amor. Y Jesús en esta parte nos cuestiona la forma de estar y ser en el amor dentro del mundo en el que vivimos. Si la Eucaristía no está interpelando tu vida, hay que hacer una revisión, hay que reflexionar y hay que profundizar un poco más, porque la Eucaristía es Jesús mismo que viene a cuestionar nuestra forma de estar en el mundo. Y así nos va a llevar a no ser solamente niños zarandeados por criterios de viento, nos dirá San Pablo también, y creo que en este momento de la historia esto es válido y necesario. Necesitamos no ser niños zarandeados por criterios de viento, por tantas doctrinas que vienen, por tantas cosas que tocan a nuestra puerta, por tantas modas, por tantas formas de ser, por tantas cosas que tal vez nos pueden confundir. Y la Eucaristía es como el centro, y debe ser el centro de nuestra vida cristiana para no ser zarandeados por doctrinas de viento. Así que, si no estamos cuestionando nuestra forma de vivir en la Eucaristía, hay que seguir profundizando y seguir animándonos a poder encontrarnos con el Señor, que siempre viene a nuestro encuentro por medio de la fracción del pan. Bien, ¿por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, nos va a pasar como le pasó a dos judíos que fueron al templo, que uno de ellos vino así como por cumplimiento y el otro verdaderamente se fue transformado por la oración que hizo. La novedad radical es que en la vida humana no puede quedar relegado la Eucaristía a un momento particular o privado, sino que por su naturaleza tiene que impregnar y desafiar y transformar todos los aspectos de nuestra vida. Y vamos a leer esta cita de Lucas 18, 10 al 17, que nos va a dar estas pautas de cómo tal vez podemos estar viviendo nosotros la Eucaristía y cómo deberíamos de vivirla y cómo no deberíamos de vivirla. Y nos dice así Lucas 18, del 10 al 17, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Uno practicaba la ley y el otro no practicaba la ley, y además estaba en uno de los empleos más, como quien dice, malos y indignificantes de la persona judía, el recaudador de impuestos, el que recaudaba los impuestos para llevárselo a los romanos. El fariseo de pie oraba así en voz baja: oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador de impuestos. Yo me lo imagino haciendo la mano hacia atrás y diciendo: como ese recaudador de impuestos que está allá atrás. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de cuanto poseo. Ojo, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, hermosa imagen, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten piedad de este pecador. Les digo que este se volvió a casa absuelto y el otro no, porque quien se alaba será humillado y quien se humilla será alabado. Cualquier parecido a la realidad no es pura coincidencia, es a propósito. Y esto puede pasarnos, y yo creo que aquí debemos de hacer como una inspección de nuestro corazón para ver si estoy yendo a la Eucaristía por cumplimiento o si verdaderamente estoy transformándome con la compañía y el alimento que es Jesús sacramentado. Así que hay un nuevo modo de vivir, transformación y cumplimiento. Y es importante que nosotros podamos reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque el recaudador de impuestos ni siquiera levantaba la mirada y decía: Señor, perdóname, quiero ser distinto.
Pero el fariseo decía esta parte, no, yo doy diezmo, yo no peco, yo voy a la iglesia, yo hago la ley, tengo toda la ley y todo lo demás, y gracias porque no soy como este. ¿De qué manera estamos yendo nosotros a la Eucaristía? Eso nosotros lo tenemos que preguntar muy en el fondo, si somos un fariseo o un recaudador de impuestos. Bien, la Eucaristía es el nuevo modo de vivir las circunstancias concretas de la existencia. No podemos relegar la Eucaristía a un momento de cumplimiento, sino que las circunstancias concretas de nuestra vida y de la existencia, poniéndolas a la luz de la Eucaristía, van a tener una solución según Dios, según la voluntad de Dios, donde Dios lo que quiere es amarnos y dignificarnos todos los días, sin importar la situación que estemos viviendo. Ahora bien, vamos a hablar sobre la Eucaristía. Ya hablamos un poco sobre la Eucaristía como a modo personal, si nos cuestiona, si no nos cuestiona, si la estamos viviendo como debiéramos o no la estamos viviendo como debiéramos. Y ahora vamos a dar un pasito más a la parte de la dimensión comunitaria de la Eucaristía. Pero antes vamos a irnos a una pausa comercial. No se vayan, ya vimos la parte de la Eucaristía a nivel personal y ahora vamos a ver la Eucaristía a nivel comunitario, donde nos vamos a dar cuenta que en alguno de los evangelios Jesús nunca come la Pascua con sus discípulos. ¿Les parece extraño? Nos daremos cuenta. Una pausa y regresamos con más de Un Café Capuchino. Paz y bien, hermanos y hermanas. Gracias por la sintonía y estamos de vuelta en su programa, Un Café Capuchino. Soy Fray Francisco Castillo y pues bueno, gracias por estar en sintonía, gracias por dejarme entrar en sus hogares y gracias a todos los que nos están viendo desde allá, desde Costa Rica también, desde Estados Unidos, también me dijeron por ahí y pues bueno, gracias por estar en sintonía en su programa, Un Café Capuchino. Y estábamos hablando sobre la Eucaristía, hablábamos sobre la dimensión íntima o personal de la Eucaristía y íbamos a hablar sobre la dimensión comunitaria de la Eucaristía. Que aquí viene el problema de fondo, el Evangelio. Algunos de los Evangelios Jesús no come la Pascua. Pero bien, vamos a ir más adelante, estemos en sintonía para darnos cuenta. Y la última cena de Jesús con sus amigos da a luz el misterio de la Eucaristía. Y vamos a ver qué dicen los evangelios sobre la última cena y vamos a poder, como quien dice, descifrar o rumiar uno de los evangelios donde Jesús está preparado para comer la Pascua y al final no la comen. Vamos a darnos cuenta qué fue lo que sucedió ahí y por qué sucedió. Entonces, en el evangelio de Mateo 26, del 20 al 26, nos va a dar la pauta de la última cena de Jesús de esta manera. Marcos 14 del 21 al 25. Marcos 14 del 21 al 25 nos va a decir, mientras cenaban tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa pronunció la acción de gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Les aseguro que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Cantaron los salmos y salieron hacia el monte de los olivos. Vemos ahí, en esta parte, que ya nosotros conocemos estos textos realmente. ¿Por qué? Porque esto es lo que se hace en la Eucaristía. Se pronuncian estas palabras en el pan y en el vino y bajo la acción del Espíritu Santo y el sacerdote se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Marcos nos dice esto. Luego Mateo nos dice algo parecido. Comen la Pascua, normal. Lucas
también viene y nos dice algo parecido, casi que con las mismas palabras. Eso es lo impresionante de los evangelios. Pero en Juan, se empieza a comer la Pascua, se sientan y todo bien, y de un pronto a otro nada más Jesús se levanta y se va, y no comieron la Pascua. Eso es impresionante. Pero vamos a leerlo, vamos a leer Juan 13, del 2 al 14. Es importante poner atención a todos los detalles, que en los evangelios nada es casualidad. Entonces vamos a leer Juan 13, del 2 al 14. Sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Después echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Llegó Simón Pedro, el cual le dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús respondió: lo que yo hago no lo entiendes ahora, más tarde lo entenderás. Replicó Pedro: ¿no me lavarás los pies? Jamás. Le respondió Jesús: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, si es así, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Le responde Jesús: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Conocía al que iba a entregarle, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, pero si yo, que soy maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y entonces, después de esto, Jesús sigue haciendo un discurso sobre el amor y todo lo demás, pero algo muy interesante, se da lavatorio de pies y empieza la riña entre Pedro y Jesús, ¿verdad? Y Pedro diciendo: ¿no me lavarás los pies? Y Jesús diciéndole: te tengo que lavar los pies porque no lo estás entendiendo. Y otra vez Pedro diciéndole: entonces báñame todo. Y Jesús le dice: bueno, el que se ha lavado, el que se ha bañado no tiene necesidad que nada más los pies con los que ha caminado. Y así empieza la última cena de Jesús en San Juan. Pero después de eso Jesús se alarga, y si quieren buscarlo ustedes en el Evangelio de Juan, después de ese capítulo, desde el capítulo 13 hasta el 18, Jesús termina el discurso largo. Yo me imagino a los apóstoles cansados ya de escuchar a Jesús. Entonces, después de esa situación del lavatorio de pies, Jesús empieza el discurso y va terminando hasta Juan 18, del 1 al 2. Cuando dice: dicho esto, todos los 5 capítulos atrás, impresionante, salió Jesús con los discípulos al otro lado del torrente, Cedrón, donde había un huerto. Allá entró con él los discípulos. Judas el traidor conocía el lugar porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. ¿Y la cena? Al final no cenaron. Se quedaron nada más con el discurso, después del lavatorio de pies, discurso, y dicho esto, Jesús salió. Y no comen la cena. Y esto dio muchas vueltas y ha dado muchas vueltas, que por qué en Juan no aparece la última cena. Pues bien, esto es algo muy importante y muy a propósito de parte de Juan. En Juan no comen la última cena, porque en la comunidad de Juan ya vivían la Eucaristía de una manera muy bella y muy solemne. Cuando Juan escribe su evangelio, su comunidad ya vive bien la Eucaristía, vive de una manera muy hermosa la Eucaristía, muy íntima, muy espiritual, pero había un problema en la comunidad, habían rencillas, habían dificultades, habían injusticias, se enojaban los hermanos con los otros hermanos. Entonces Juan, sabiendo que ya su comunidad está, como quien dice, afiladita, con respecto a la Eucaristía, y que la vive de una manera impresionante, y hasta más bien él se sorprende, hace la Pascua del Señor, o escribe a la Pascua del Señor, haciendo hincapié en el lavatorio de los pies. Y esto con un sentido, porque los primeros cristianos vieron y vivieron la Eucaristía y el lavatorio de pies también. Si ustedes se dan cuenta, el Jueves Santo nosotros hacemos el lavatorio de pies. Esto porque en la primera comunidad cristiana el lavatorio de pies era casi un sacramento, era parte de la Eucaristía. Primero lavaban los pies y luego hacían la Eucaristía. Y esto tiene un sentido,
porque la Eucaristía no se puede separar del hermano. Estos de la comunidad de Juan vivían muy bien la Eucaristía y muy íntima y sentían que les daba el alimento para poder ser cristianos y poder salir al mundo y todo lo demás, pero no habían comprendido que la Eucaristía no solamente era comulgar a Jesús, sino también era comulgar al hermano y tener presente de que lo importante en nuestra vida cristiana y lo que debemos de ir reflexionando día con día, como Juan nos lo presenta, es que debemos de ser servidores de nuestros hermanos. La Eucaristía nos tiene que llevar a ser servidores de nuestros hermanos, hasta el punto de lavarle los pies. Y esto a mí me encanta y es impresionante este texto porque yo digo, de verdad Jesús nos da un mandamiento del servicio, el mandamiento del servicio de una manera muy humilde, pero muy profunda, porque este lavatorio de pies no es simplemente decir, no, yo le voy a lavar los pies al que me cae bien. No, porque Jesús en este lavatorio de pies también le lava los pies a Judas, al que lo va a entregar. Y esto tiene que hacernos reflexionar para darnos cuenta de que en nuestra vida cristiana a veces tenemos que lavar, más bien dicho, tenemos que lavarle los pies a nuestros hermanos, ser servidores de nuestros hermanos, sin importar lo que suceda. Así que hoy se necesita, dice la Sacrosanctum Concilium, redescubrir que Jesús no es una simple convicción privada o una doctrina abstracta, sino una persona real cuya entrada en la historia es capaz de renovar la vida en comunidad y el mundo entero. Así que cuando nos preguntemos si llevamos una verdadera vida eucarística, no nos preguntemos si vamos a la Eucaristía de vez en cuando, o todos los domingos no falto, o cuando hay fiestas de guardar, o que voy a la adoración eucarística, o que voy a visitar el Santísimo. Cuando nosotros nos hagamos la pregunta si estamos llevando una vida eucarística, no nos preguntemos solamente eso. Preguntémonos, cuando llevamos una vida eucarística, es que estamos llevando una vida según la Eucaristía. Cristo, en la última cena, nos lleva a salir de nosotros mismos y a ser sagrarios para el mundo. Nos lleva a poder luchar contra la cosificación del mundo y de las personas y nos lleva a llevar al hermano a darse cuenta de que es digno y la dignidad venida de Dios. En la Eucaristía nosotros redescubrimos de nosotros mismos y del otro lo más preciado de Dios, que se llama el don del amor. Y una frase hermosa que nos dice también el Vaticano II es que la Eucaristía nos lleva a cristificar el mundo. Y creo que podríamos hacer eso nuestro, cristificar el mundo. Vamos a la Eucaristía, vivamos una vida eucarística, valga la redundancia, real. No solamente no solo nos preguntemos si estamos yendo a la misa o no estamos yendo, preguntemos cómo estamos yendo a la Eucaristía, porque la vida eucarística es vivir según la Eucaristía. Así que Jesús se donó totalmente, esto nos enseña la Eucaristía, y nosotros estamos llamados, y es un llamado divino, a donarnos, a hacer Eucaristía para los demás. La vida eucarística es más que ir a misa, es el reto del cristiano de vivir según la Eucaristía. ¿Y cómo es eso? Vivir según los valores de Cristo. ¿Y cómo es eso? Vivir en donación, en caridad y en renuncia generosa. Vivir según la Santa Eucaristía. Esto nos va a llevar a vivir los valores cristianos de una manera libre y responsable. Y nos va a llevar a tener relaciones con las demás personas de una manera alegre, de una manera libre, creativa, de una manera según los lentes de Dios. Así pues, pongamos atención a esto, vamos a vivir una verdadera vida eucarística dentro de la iglesia para poder cristificar al mundo, que no es otra cosa que llevar a Cristo a nuestros hermanos. Así que, cuando nos preguntemos qué con la Eucaristía o cómo voy a la Eucaristía, démonos cuenta que la invitación de Jesús, que nos hace un espaciecito en el altar, allá en la Eucaristía, la invitación de Jesús es vivir según los parámetros y los valores que Él mismo nos ha dejado. Es vivir para donarnos a los otros, es vivir, ir a comulgar, ir a la Eucaristía,
pero para nosotros también ser Eucaristía, alimento para los demás hermanos y hermanas. Así pues, hermanos y hermanas, hemos hablado un poquito sobre la Eucaristía, vimos unas pinceladas históricas, vimos ahora una parte importante que es la verdadera vida eucarística y pues bueno, ya sabemos, la invitación y el reto está en que nuestra vida tiene que ser una vida según la Eucaristía. Reflexionemos y pongámonos a profundizar en nosotros mismos de qué manera estoy yendo yo a la Eucaristía y pongámonos en sintonía con la voluntad del Señor. Y poco a poco el Señor nos va allanando el camino para poder llegar al llamado profundo del ser humano que Él ha puesto en nosotros, que se llama la santidad. Bien, esto ha sido todo por esta tarde, ha sido todo. Y pues bueno, gracias por estar en sintonía, amigos y amigas, en este nuevo programa de Un Café Capuchino. Se despide su servidor, Fray Francisco Castillo, fraile capuchino. Que Dios me los bendiga, paz y bien.